Nuestro tema de hoy es la familia Enterobacteriaceae, ya no es un género, es algo más grande. La taxonomía, tienen ahí el reino, filum, clase, orden y familia, que es a lo que nos vamos a referir. Que como familia, porque esto ya agrupa algo grande. Todas estas bacterias que pertenecen a esta familia cumplen con características iguales. Son bacilos, gram negativos, aerobios, es decir, que requieren oxígeno, pero también podrían comportarse como anaerobios facultativos, es decir, que podrían crecer en ausencia de oxígeno, pero solo durante cierto tiempo y ya no les abastece. Producen catalasa, todas, por eso es que la prueba de catalasa no me sirve como identificación porque todas me van a dar positivo, excepto Shigella dysenteriae. No forman esporas, algunas presentan cápsula, son oxidasa negativa. La oxidasa es se hace la práctica en un papel que tiene el reactivo, papel de color blanco, como si fuera en algunos casos es papel, en otros es como si fuera papel filtro, como los discos, pero la reacción consiste en que yo tomo un poquito de bacteria, lo impregno en el papel. Si este cambia a un color lila azul es positiva y si no hay ese cambio es oxidasa negativa. Son fermentadores de glucosa, por lo tanto el fondo de mi tubo va a cambiar a un color amarillo del tubo de TSI. Algunas tienen flagelos, otras no. Medios en los que podría crecer, además del sangre y el chocolate: Agarectoen entérico, Agar XLD, y los más conocidos que son el Agar McConkey, que ustedes ya lo han visto, que es un medio selectivo y diferencial. ¿Por qué selectivo? Porque selecciona qué crece aquí, solo permite el crecimiento de bacilos gram negativos. Y diferencial porque me permite distinguir entre aquellos que fermentan lactosa, que me crecen rosaditos, bacilos que fermentan lactosa, y los bacilos que no fermentan lactosa, que me crecen incoloros. El SS también es un medio selectivo y diferencial. Por la misma situación es selectivo porque solo permite el crecimiento de bacilos gram negativos, y diferencial principalmente porque me ayuda a distinguir dos géneros importantes por las características que le da: el género Salmonella y el género Shigella, de ahí el nombre de SS. La Shigella crece incolora y la Salmonella crece también incolora, pero con un punto central en cada una de sus colonias, porque la bacteria produce ácido sulfhídrico en este medio. La clasificación, como podemos ver, existen miles de géneros dentro de esta familia, son más de 20 en realidad, y cada uno de ellos tiene diferentes especies. Nosotros vamos a abarcar las más importantes, principalmente productoras de cuadros de diarrea y otras que tienen cierta importancia. La estructura antigénica. Tienen antígenos estas bacterias que me permiten a mí más o menos distinguir sus características. Algunas tienen antígeno O, que es un antígeno somático que está presente en la pared de la célula bacteriana, y se clasifican estas bacterias como serotipo O. Son polisacáridos. El antígeno H, que es flagelar, solo está en las bacterias que presentan flagelos, movilidad, y esta me permite clasificarlo en serotipos H, son proteínas. El antígeno K, que es capsular, que está presente solo en las bacterias que presentan una cápsula, se las clasifica en serotipo K y son polisacáridos también. Antígeno F, para los que tienen fimbrias, son proteínas. Y el antígeno BI, que es un antígeno de superficie que está presente en algunas especies. El conocer esto pues me ayuda a identificar por serología, ya que hago estas pruebas que consisten en mezclar el antígeno con la bacteria, y si está presente pues me va a dar una reacción para que yo pueda darme cuenta de que es así. Empecemos con el género Escherichia.
es el más conocido, lo han debido escuchar al menos, la famosa Escherichia coli. Estas son móviles o inmóviles, algunas cepas tienen flagelos, otras no. Presentan cápsula, tienen fimbrias y son capaces de fermentar lactosa, por eso es que me crecen generalmente rosaditas en el agar McConkey. Digo generalmente porque aunque diga fermenta lactosa, siempre hay un porcentaje que no lo hace. Ya, entonces puede ser un 1, un 2 o un 3% que no fermentan lactosa. Y resulta que cuando yo hago las pruebas, la galería bioquímica que ya conocen ustedes, me da cualquier otra bacteria menos Escherichia coli. Y yo me esperaba una Escherichia coli por las características que tenía. O encuentro una que no era rosada y digo, esto va a ser cualquier cosa menos Escherichia coli. Y al realizarlo me da Escherichia coli. El hábitat. Forman parte de la microbiota normal del intestino de seres humanos y animales y también podría habitar el aparato genital femenino. Todos los seres humanos tenemos Escherichia coli, ¿ya? En el aparato, en el intestino del ser humano está presente. Si nos hacemos un cultivo, todos van a tener esta bacteria. Se comportan, por lo tanto, como comensales cuando están en el tubo digestivo y se eliminan a través de la materia fecal. Van a ser patógenos verdaderos cuando me ocasionen un cuadro intestinal, cuando la bacteria está ocasionándome diarrea. Y se consideran oportunistas cuando me ocasionan cualquier enfermedad extraintestinal, es decir, se mueven desde esa zona donde era su microbiota normal hacia cualquier otra zona para producir mi infección. Lo más común, una infección urinaria, que al limpiarme mal, yo estoy arrastrando a la bacteria y estoy introduciéndola, produciendo una infección urinaria o una infección genital. Esta bacteria de los antígenos que habíamos visto hace rato presenta 4, que son el antígeno O, somático, H, flagelar, K, capsular y F, fimbrial. Y cada microorganismo tiene diversos factores de virulencia. Tenemos 6 tipos de Escherichia coli. La primera, que es la que ocasiona infecciones extraintestinales fuera del intestino, y las otras 5 que me ocasionan cuadros básicamente diarreicos. La Escherichia coli, que ocasiona infecciones extraintestinales, lo que más ocasiona es infección urinaria. Más del 65% de los casos se dan a causa de E. coli. Desde una cistitis, que es la inflamación de la vejiga simplemente, hasta una pielonefritis, que ya va a involucrar los uréteres, los riñones, etc. Puede ocasionar también bacteremia si es que llega a la sangre o infecciones nosocomiales. Es muy común en pacientes que están internados en el hospital. Les decía, la infección urinaria generalmente ocurre a causa de una mala higiene. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los casos en los que hay infección urinaria en niños se da en varones cuando son más chiquititos por la cercanía que hay todavía de la uretra con el canal urinario. En cambio, en las niñas, cuando son pequeñas, no hay mucha infección urinaria. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando la mamá les deja de limpiar, cuando se empiezan a limpiar ellas, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando son chiquititas, ¿qué les dice la mamá? Se sientan en el inodoro a orinar y la mamá viene a limpiarles y les dice agáchate. Entonces, ¿cuál es el movimiento que hace? Limpiar desde adelante hacia atrás para limpiarle a la niña. Eso es lo correcto, por eso no hay infección. Pero cuando la niña aprende a ir al colegio, empieza a ir al colegio, tiene que aprender a limpiarse. Entonces, ¿qué es más fácil para ella? Es un poco complicado sentarme y limpiarme de adelante hacia atrás. Entonces, ¿qué hacen? Se agachan y se limpian. ¿Qué es lo que están haciendo? Arrastrando las bacterias que están en el ano hacia la vejiga y ahí es que se produce la infección urinaria. Lo ideal entonces es de adelante hacia atrás. Luego tenemos Escherichia coli enterotoxigénica, que es la que ocasiona la famosa diarrea del viajero. ¿En qué consiste esta diarrea? Es la diarrea que le agarra a aquel extranjero que llega porque no están acostumbrados a la presencia de estos microorganismos en sus productos
no tienen la misma alimentación que nosotros, un sinfín de cosas que por eso se les recomienda a los que llegan de viaje después de estar mucho tiempo afuera o que son personas de afuera que no consuman agua de grifo, que deben tomar agua embotellada para evitar una infección de este tipo, porque es una diarrea bastante profusa, acuosa, donde hay contracciones y se ocasiona principalmente por alimentos y agua contaminados con la bacteria. La Escherichia coli enteroinvasiva produce una disentería, necrosis, ulceración e inflamación del intestino grueso. Se da principalmente en niños pequeños que tienen servicios sanitarios muy deficientes. Los síntomas son urgencia miccional, ya muchas ganas de ir al baño, a orinar, tenesmo, sangre, moco y leucocitos cuando eliminan materia fecal. La Escherichia coli enteropatógena produce una diarrea en lactantes en países en desarrollo que tienen bajos ingresos, bajo nivel. Se da más que todo en niños menores de 2 años. Puede ocasionar un brote epidémico. Hay fiebre, malestar, vómito y diarrea, pero el moco es sin sangre. La Escherichia coli enterohemorrágica. Hay una importante que es la O157H7. Ocasiona colitis hemorrágica, inflamación y sangrado de la mucosa del intestino grueso, diarrea con sangre, con leucocitos, sin fiebre y dolor abdominal, que si no se trata me puede dar lugar a un síndrome urémico hemolítico. Y esta se produce por ingerir carne picada mal cocida o leche cruda. La Escherichia coli enteroagregativa ocasiona diarrea infantil, acuosa, con vómito y deshidratación. Es bastante prolongada, pero se desconoce aún su modo de transmisión. En el laboratorio, por tinción de Gram, difícilmente yo voy a distinguir a la Escherichia porque voy a ver bacilos Gram negativos como el resto de esta familia. En el agar McConkey suele crecerme como como bacterias fermentadoras de lactosa de color rosadito. Este es un agar que se llama EMB con B labial, donde la Escherichia coli crece de un color verde brillante. Y para identificarla y tener la certeza de que se trata de ella, pues utilizamos la famosa galería bioquímica que ustedes ya la han visto, y es justamente con un grupo de tubos idénticos a este con el que realizamos la práctica. Fíjense, tiene las mismas características cada uno de los tubos, entonces es una Escherichia coli. El género Shigella. Estos son inmóviles, no tienen flagelos, anaerobios facultativos, es decir que podrían crecer en ausencia de oxígeno. No esporulados, no forman esporas, no fermentan lactosa, me crecen incoloros en el medio. Su hábitat solo está en los seres humanos, ocasionando infección. No hay microbiota normal de esta bacteria. Se comportan como parásitos exclusivos del hombre, ocasionando un cuadro que se denomina disentería basilar. Y es muy común en niños, en guarderías, en adultos en las cárceles, en los homosexuales, es decir, donde no hay control y hay un grupo demasiado grande de personas, el famoso hacinamiento, ahí se ocasionan brotes. El modo de transmisión es por vía fecal oral, en zonas de hacinamiento, como había dicho, y con malas condiciones sanitarias. Hay dos modos de transmisión, el directo que es de persona a persona, y el indirecto que es a través de las manos sucias, las moscas o los alimentos. La clasificación, tenemos Shigella dysenteriae, Shigella boydii, Shigella flexneri y Shigella sonnei. Los factores de virulencia que presenta: capacidad de adhesión porque presenta adhesinas, plásmidos, factores cromosómicos, la toxina de Shiga, que es la que ocasiona el mayor cuadro de disentería, y otro tipo de toxinas que pueden afectar pared celular, intestino. Y luego tenemos la acción patógena de la bacteria. ¿Cómo es que ocasiona la enfermedad? Pues ingresa por vía digestiva, que es su puerta de entrada. Luego pasa al intestino delgado, donde se desarrollan y comienzan con la producción de toxinas.
y finalmente llega al colon, donde penetra y se multiplica, y ahí ejerce su acción citotóxica, que puede ser necrosis, ulceración, hemorragia o cicatrización de la zona. El cuadro clínico requiere de 1 a 4 días de incubación para que se produzca la infección. Es una disentería, la sintomatología y fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos, pujo y tenesmo y diarrea líquida abundante. Al día siguiente de pronto desaparece la sintomatología. También tenemos el cuadro que puede ser asintomático en los adultos, donde solamente se genera una ligera molestia en intestino, como si algo me hubiese sentado mal, y en los leucocitos hay moco. Los leucocitos son moco, entonces en la materia fecal se observan bastantes leucocitos. En los niños ocasiona una diarrea líquida con deshidratación, entonces hay que reponer esos líquidos. Shigella flexneri es una bacteria que además podría ocasionarme vulvovaginitis y sangrado en las niñas. Niñas de 6-7 años que parece como si les hubiese bajado su periodo, pero en realidad es por la presencia de esta bacteria. En el laboratorio, como con Escherichia, por una tinción de Gram no la vamos a distinguir, se ven idénticas, son bacilos Gram negativos. En McCongei me crecen así, incoloras. En SS también. Y este de aquí es un agar, un caldo en realidad que se llama caldo selenito, cuya finalidad es actuar como medio de enriquecimiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros sembramos en los dos agares comunes, McCongei y SS, porque la materia fecal no se siembra en sangre ni en chocolate. Y colocamos aproximadamente 1 gramo en este tubo que tiene selenito. Lo llevamos a la estufa y al día siguiente miramos nuestras cajas. Si en mis cajas no creció nada, miro mi caldo selenito. Si mi caldo sí hubo crecimiento, como sé que hay crecimiento porque se hace turbio el medio, si hubo crecimiento, lo que se hace es volver a sembrar las muestras en otros 2 agares nuevos. Si ya creció aquí, no voy a utilizarlo para nada el caldo selenito, se descarta simplemente. Género Salmonella. Esta sí presenta flagelos perítricos todo alrededor. Producen ácido sulfídrico o sulfuro. Tienen antígenos capsulares BI y no fermentan la lactosa. Por lo tanto, crecen incoloras en el medio McCongei. Su hábitat: no son parte de la microbiota normal. La Salmonella typhi y la Paratyphi solo afectan a los humanos. Son parásitos intestinales de animales de sangre caliente y fría, pero rara vez en el hombre, y son patógenos para el hombre. El modo de transmisión, igual por vía fecal oral, famoso ano, mano, boca, por ingestión de alimentos o agua contaminada con heces humanas. En ese caso es la Salmonella typhi o la Paratyphi. Otra, la ingestión de productos contaminados, ya sea aves o lácteos, de persona a persona, y fecal oral por la ausencia del lavado de manos. La clasificación: Salmonella entérica, que tiene su gran clasificación. Factores de virulencia: motilidad, tiene antígeno H, tiene flagelos. Toxinas, vesículas, cápsula y lipopolisacáridos. La enfermedad que me produce, hay 2 tipos, una que es la gastroenteritis o enterocolitis, que la ocasionan todas las salmonelas menos Salmonella typhi y Paratyphi A. La fuente es por el consumo de alimentos contaminados, que pueden ser cárnicos o pollo. El cuadro clínico requiere de 12 a 36 horas para que comience la sintomatología. Hay náuseas, vómitos, dolores abdominales, fiebre, diarrea.
Esto dura de 1 a 7 días y de pronto se cura de forma espontánea. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que yo no dé tratamiento al paciente. Jamás se le da tratamiento cuando se trata de una gastroenteritis por salmonela. Se espera porque igual, si tiene que durar enfermo 3 días, va a durar 3, si tiene que durar 9, va a durar 9. Entonces, no se le debe administrar antibióticos, solamente se le pueden dar algún antiinflamatorio, algún antipirético para bajar la fiebre, para evitar el dolor de cabeza, pero más nada. En cambio, la otra patología que produce salmonela es la bacteremia tipo fiebre tifoidea, llamada también fiebre entérica. Esta sí la producen las 4 especies. Las fuentes son alimentos contaminados con heces humanos. Y la enfermedad que me produce se llama, ya les había dicho, fiebre tifoidea o fiebre entérica. Es una fiebre continua, hay anorexia, cefalalgia, estupor, roceola, complicaciones cardiovasculares y estreñimiento. En este caso, si no se trata a tiempo, se puede complicar con hemorragia y perforación del intestino. Aquí sí se debe de administrar un tratamiento adecuado de acuerdo a lo que me crezca y a los discos de antibióticos que me den sensible. En el laboratorio, una vez más, es difícil que nosotros podamos distinguir a través de una tinción de Gram, ya que igual se ven como bacilos Gram negativos, idénticos a la Escherichia coli, a la Shigella que hemos visto anteriormente. En el crecimiento en agares, en el agar McConkey y en el SS, crecen igual incoloras, ya son colonias translúcidas, pero en el centro tienen un punto de color negro debido a que la bacteria produce ácido sulfídrico. Aquí se puede apreciar mejor, lo que le da una apariencia como de ojitos de pescado. Igual se utiliza el selenito, que le ayuda a funcionar como medio de enriquecimiento. Lo mismo que el anterior, yo siembro en los 2 agares y coloco aproximadamente 1 gramo en este agar. Si al día siguiente aquí no me creció, pues saco lo que es este caldo, me fijo si está turbio, hago una resiembra y lo más probable es que sí me crezca. Klebsiella y Proteus son otros 2 géneros. El hábitat de estos dos es en el aparato gastrointestinal, están como microbiota normal, pero no siempre como la Escherichia coli. Algunas personas la tienen, otras no. El modo de transmisión es por diseminación endógena, es decir, que se mueven desde esa zona para producir infección en otro lugar, o de persona a persona por la falta de lavado de manos, sobre todo en los pacientes de los hospitales. Factores de virulencia: tiene toxinas, Klebsiella tiene cápsula, lo que le da un aspecto bastante mucoide, se ve como moco cuando crece en las cajas Petri. Hay proteínas y son resistentes a muchos antibióticos. Uno de ellos es la ampicilina. Los 2 géneros tienen resistencia natural a ampicilina, que significa que es en vano darles ese antibiótico porque no les va a funcionar. Cuando ustedes hacen un antibiograma y colocan el disco de ampicilina, si realmente es una de estas bacterias, son resistentes, les va a dar resistencia a ampicilina, no hay halo en el disco. Si ustedes me informan una Klebsiella y dice sensible a ampicilina porque había un halo grande, se equivocaron, entonces no era Klebsiella. Lo mismo con el proteo. Las infecciones que me puede ocasionar Klebsiella tiene especies, tenemos ahí Klebsiella pneumoniae, que es la principal productora de las neumonías atípicas. La típica es por Streptococcus pneumoniae, estas son atípicas, principalmente en pacientes que están conectados a respiradores o pacientes alcohólicos. Puede ocasionar también bacteremia si es que llega a torrente sanguíneo y condensación hemorrágica pulmonar si llegara a vías respiratorias. Klebsiella rhinoscleromatis produce una enfermedad que se denomina el rinoescleroma
que esta de aquí consiste es una patología que se produce a nivel de la nariz. Klebsiella oxytoca produce neumonías también y enfermedades del tracto urinario, infecciones del tracto urinario. Proteus tiene dos especies importantes, Proteus vulgaris, que ocasiona infecciones en pacientes hospitalizados que están con catéteres. Y es un catéter, es como que una vía que les colocan que va directamente a la irrigación del corazón para evitar estar pinchando cada rato al paciente para administrarle medicamentos. Y en los pacientes quemados. Proteus mirabilis ocasiona infecciones urinarias y es el que produce la formación de los cálculos renales. En el laboratorio, como las anteriores, por tinción de Gram es difícil distinguirlos, ya que también son bacilos Gram negativos, los dos. Crecen en agar sangre, agar chocolate, en el agar McConkey. Las características que tienen son las que me ayudan a pensar que se trata de esta bacteria, pero una vez más necesito hacerles una galería para confirmar a través de las tablas. Klebsiella, por ejemplo, que tiene de característica que cuando crece, como habíamos dicho, por el hecho de presentar una cápsula, me crece así, bastante mucosa. Ya se ve como moco de color rosado porque fermentan lactosa y fructosa. El Proteus lo que tiene de característico es que en el agar sangre produce un fenómeno denominado swarming. ¿Qué es el swarming? Lo que ustedes observan en esta imagen. Fíjense que aquí hay solamente una colonia de Proteus que está ahí en el centro. Y todos estos, como olas que se ven, es el swarming que produce Proteus. Entonces se va extendiendo produciendo este efecto que si yo partiera en dos mi caja, como yo suelo hacerlo, y siembro al un lado el Proteus y me crece, el swarming va avanzando inclusive hasta llegar a la muestra del otro lado y lo puede contaminar. Además, otra característica es que es uno de los pocos géneros bacterianos que produce desaminación de la lisina. Cuando está enfrente a un Proteus, la lisina se hace de color rojo vino porque produce desaminación. Enterobacter, Citrobacter y Serratia. El Enterobacter comparte muchas características con Klebsiella, pero se distinguen porque estos son motilidad positiva, tienen flagelos, y Klebsiella no. Y es un poquito menos mucoso que Klebsiella. Citrobacter no fermentan lactosa, tienen ciertos antígenos similares a los de Salmonella, sus colonias son sin pigmento, son translúcidas y en ocasiones mucosas. Serratia tiene flagelos, son móviles, pleomórficos en tamaño, más chiquitos, más grandes, de todo tamaño. Algunas cepas producen un pigmento, Serratia marcescens se llama, la que produce pigmento de color rojo en las colonias, como se puede observar aquí. Así de ese color me crecen en los agares. En cualquier agar donde pueda crecer la bacteria, suelta su pigmento. Y me confunde mucho en el SIM porque esta bacteria es indol negativo, pero al colocarle las gotitas, la bacteria desprende su pigmento y se forma el anillo rojo, pero por el pigmento, no por el reactivo, no porque tenga la capacidad de producir indol. En la identificación y tratamiento, pues identificación se utiliza en la mayoría de los lugares la galería bioquímica, que está formada por TSI, lisina. Esta de aquí es una urea que no es sólida, es un caldo de urea, citrato y SIM. También se pueden utilizar los medios API, que son sistemas semiautomatizados, que básicamente tienen esto mismo que la galería, pero está dividido en pocillos diferentes. Glucosa, lactosa, manosa, los azúcares por separado, el ácido sulfúrico en un lugar, la motilidad en otra, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a los cambios de color que se producen, se le va colocando una numeración, un valor, y ese valor se introduce en un sistema informático y este me dice, existe el 99.9% de que tu bacteria sea una Escherichia coli. Así funciona, por eso es que es semiautomatizado.
El tratamiento debe de realizarse de acuerdo a un antibiograma. Yo no puedo decirle, este tratamiento te va a funcionar sin hacer un antibiograma. ¿Por qué? Porque ahí es que se comienzan a producir los mecanismos de resistencia. Un mecanismo de resistencia importante en bacilos gram negativos se llama BLE, efecto huevo. ¿En qué consiste? En que fíjense, aquí nosotros colocamos, yo les había dicho que vayan estudiando antibióticos, colocamos en el centro un inhibidor de beta-lactamasa. En mi caso está amoxicilina más ácido clavulánico y al lado de él, con una distancia de unos 2 centímetros aproximadamente, una cefalosporina de tercera generación. Aquí tenemos 4 cefalosporinas, han hecho pruebas con 4 antibióticos. Esta se llama ceftazidima. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si al día siguiente mi bacteria no produce este mecanismo, simplemente vamos a ver halos alrededor y vamos a medir para saber si son sensibles o resistentes. Pero si aparece este fenómeno de aquí, que se llama sinergia entre esos dos discos, significa que mi bacteria es productora de BLE. ¿Qué es eso? Que no le sirven los antibióticos beta-lactámicos excepto carbapenema, que lo vamos a ver más adelante. Otra forma de distinguir este mecanismo de resistencia es este que tienen al lado. Se utiliza lo mismo, la misma cefalosporina la tengo aquí, ceftazidima, pero se utiliza otro disco que tenga la misma ceftazidima más este amoxicilina más clavulánico, más el inhibidor, juntos en un solo disco. Se colocan los dos, aquí es lo mismo, solo que no con otros antibióticos. Se colocan los dos y al día siguiente ya no va a haber deformación, simplemente se miden los halos. Si el tamaño del halo de este que está solita la cefalosporina frente a este que está la cefalosporina más el inhibidor, la diferencia de diámetro es mayor a 5 milímetros, se considera positivo para BLE también. Es decir, supongamos que este mide 18 el diámetro y la de aquí mide 24. 24 menos 8 son 6, entonces está por encima de los 5, es productor de BLE. Esto es lo que me indica cuando es BLE. Fíjense, es el que tengo con rojo, que no le sirven las penicilinas, cefalosporinas de primera generación, de segunda, monobactame y cefalosporinas de tercera y cuarta. Aunque me dieran sensibles, de acuerdo al tamaño, no se deben reportar como sensibles, sino más bien como resistentes, porque así como en in vitro, que se llama en la caja, me formó ese huevito, ese efecto, en el organismo, ¿qué es lo que va a hacer? La bacteria va a comenzar a producir ese mecanismo de resistencia y tal vez las 2 primeras dosis que tome el paciente de cualquiera de estos antibióticos lo va a hacer sentirse bien, porque la bacteria recién está fabricando ese mecanismo. Pero ya toma el tercero, la bacteria ya lo fabricó. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ingresa el antibiótico y la bacteria, su mecanismo de resistencia es producir, por ejemplo, enzimas. Van las enzimas y lo destruyen al antibiótico y no le hace efecto. Y por eso el paciente el día 3, el día 4 se siente peor de lo que estaba. Entonces, es en vano darle esto. Lo único que le queda dentro de los beta-lactámicos son los carbapenema. Entonces, ¿por qué es importante determinar estos mecanismos de resistencia? Porque así se le va a dar un tratamiento adecuado al paciente, ya que el tratamiento de elección en bacilos gram negativos son justamente estos de aquí, pero si no le sirven, estoy perdiendo mi tiempo.